Todos a esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Para algunos no es la primera, para otros sí, así que independientemente de una u otra razón, pues sean bienvenidos a estas clases de matemáticas que vamos a tener, ¿sale? Nosotros vamos a trabajar con la explicación de los temas, ¿no? Algunos consejos a lo mejor que pudieran funcionar en cada uno de los temas y eventualmente, en el transcurso de hoy o mañana, les voy a compartir una carpeta en Drive, algunos ya la tienen, donde vienen algunos ejercicios de práctica, ¿no? Entre exámenes de simulación, entre fotos de ejercicios reales y algunos materiales los voy a actualizar porque hace rato me compartieron algunos materiales, pues la verdad los vi muy buenos, entonces se los voy a compartir para que los revisen y lo más importante pues es que le practiquen, ¿no? Nosotros vamos revisando los temas aquí, pero la idea siempre es tratar de resolver ejercicios. Y no solamente hablo de la parte de matemáticas, en realidad hablo de todas las asignaturas o todas las materias que tienen que estudiar, ¿no? Todos los módulos que tienen que estudiar. Entonces, pues hay que practicar y más que nada, pues con ejercicios que de alguna manera han aparecido en exámenes anteriores, porque nos da una idea de qué tan complejo o qué tan sencillo puede ser el examen de admisión. Hay ejercicios que son muy sencillos y que con solo verlos y analizarlos en 10 segundos le das respuesta, ¿sale? Entonces, cuando vean un ejercicio así, resuélvanlo con toda la seguridad del mundo y vayan avanzando, ¿sí? Y como ya lo he comentado también en otras ocasiones, hay ejercicios que de repente los ves y dices, oye, este ejercicio está cañón, no me acuerdo, siento que no le sé, lo veo muy difícil, o hay ejercicios que de repente tienen mucho texto, ¿no? En el examen XBatch y en el examen 2 se presta mucho de repente a poner ejercicios con un párrafo hasta dos de texto, ¿no? Entonces, cuando pase algo así, no te me estreses porque eso lo único que hace es consumirte tiempo, ¿sí? Y no están para saberlo, a lo mejor ya lo saben, pero pues prácticamente tendrán 1 minuto y medio por ejercicio para resolverlo. Insisto, hay algunos ejercicios que se van a demorar 10 segundos en resolverlos, hay otros que sí van a requerir un poquito de más tiempo. Pero si a la primera que tú lo ves no encuentras como que el camino para encontrar la respuesta, no te enfrasques en el ejercicio y avanza con el siguiente y el siguiente, porque si pierdes tiempo por un reactivo, eh, ese tiempo te va a hacer falta para responder quizá otros tres que sí puede resolver con mayor prontitud, ¿sale? Entonces, ahí está la recomendación. Y al final, siempre queda un poquito de tiempo para regresar y revisar lo que no se contestó. Y si en el último de los casos, ya en una situación de crisis total, dices, güey, no doy con la respuesta, ¿no? Trata de darle un sentido común, un sentido lógico al ejercicio y pues selecciona una de las 4 opciones de respuesta o de las 3 opciones de respuesta, pero sí es importante aclarar, hay que contestar todos los reactivos, independientemente de que estés seguro de que estás bien o no, porque el no contestar no te va a restar puntos, pero sí te va, la probabilidad de que tu ejercicio esté bien, pues sería de 0, porque no seleccionaste una respuesta, ¿no? Entonces, pues seleccionas una respuesta. Hay una pequeña probabilidad de que quizá con un golpe de fortuna esté correcta, ¿no? Y ya es un punto, es un reactivo bueno que puede hacer, insisto, la diferencia ante la competencia entre ser aceptado o no serlo. Entonces, hay que contestarlo.
Si de repente su examen es presencial y la gente se empieza a parar, los chavos que de repente a la media hora o a los 40 minutos ya se levantan, ¿no? Y entregan su examen y se van. Y hay varios de repente así. No es porque, salvo alguna excepción muy extraordinaria, no es porque realmente hayan contestado el examen con toda la conciencia y con toda la seriedad del mundo, ¿no? A veces la presión es muy grande, se nubla en el mero día, entonces todo es importante. Hay que estudiar, por una parte, pero también hay que cuidar un poquito las cuestiones de estrés, las cuestiones de salud. Ahorita que ha estado haciendo mucho calor y de repente como que la lluvia amenaza, pues hay que tratar de no exponerse mucho a estos cambios bruscos de temperatura porque tienen que llegar en un estado físico mental pues lo más impecable posible, ¿no? El nervio pues ahí está, ese no se lo van a quitar tan fácil, pero pues esperemos que conforme vayan estudiando, pues todo eso se traduzca en fortaleza para que den el todo por el todo en el examen, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema del día de hoy, que es un repaso express de fracciones. Si de repente, no me escucho, ¿ok? Que vean que a lo mejor estoy escribiendo o de repente la pantalla se pasmó, se lagueó y no me veo, no me escucho, no ve nada. Avance, avísenme por favor con el micro o en los mensajes de aquí del chat de Meet, ¿sale? Ah, y como no tengo una cuenta, premium, ¿verdad? Estas sesiones duran una hora. Cuando llegue al límite, cuando falten 10 minutos, va a mandar un mensaje de que quedan 10 minutos para que termine la sesión. Entonces, cuando mande ese mensaje, si alguien se da cuenta y yo no me doy cuenta, igual avísenme porque en ese momento vamos a terminar, vamos a cerrar la sesión en Meet, vamos a descansar como 5 minutos y luego volvemos a entrar nuevamente con el link para continuar las explicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, buenas tardes a todos, dice Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Hay algún modo de ver las clases en otro horario? Es que ingresé, pero solo tengo 15 minutos y tengo que salir. Ok, las clases se van a grabar por una parte, por otra, ese es el horario que tengo destinado para poder dar las asesorías. Entonces ahí en esa parte sí te ofrezco una disculpa porque no voy a poder este, mover el horario, ¿no? Por lo general va a ser de 5 a 7, salvo quizá algún caso extraordinario que de repente me obliga a mover el horario, pues lo haré, ¿no? Pero eventualmente ese es el horario que va a permanecer a lo largo de todos estos días, ¿va? Entonces, ya cualquier cosa, este, los que no tienen mi WhatsApp, se los comparto una vez para que si tienen alguna duda o algo por el estilo, me escriban, ¿sale? Y ya cualquier situación, pues la vamos revisando. Muy bien, pues vamos a comenzar ahora sí con este repaso de fracciones, ¿sale? Me he dado cuenta en estos últimos días eh, que en el caso, por ejemplo, del examen 2 y del XBatch, han venido ejercicios de operaciones con fracciones, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la UAP, pues solamente existe el temario, pero no hay como una guía de ejercicios o alguna plataforma donde podamos realizar exámenes. Claro, hay empresas que han creado sus propios exámenes de simulación y los ofrecen a las personas, a los aspirantes para que practiquen, pero realmente la universidad, en este caso la UAP, no, no ofrece como tal ese servicio, no son personas externas, son empresas externas que son las que de alguna manera, pues, aparte del negocio, pues tratan de apoyar un poquito con el entrenamiento de los chavos, ¿no? Y bueno, en el caso del examen XBatch y del examen 2, pues cuentan con sus propias plataformas de exámenes de prueba, ¿no? De práctica, para que entonces el chico pues empiece a ver qué onda, ¿no? Qué tan complejo o qué tan sencillo son sus ejercicios del examen de admisión.
A propósito, eh, saben perfectamente que tengo un canal de YouTube y la gente que va a hacer este examen XBatch, pues últimamente me he enfrascado en resolver ejercicios de los exámenes que se han aplicado en estos últimos días. Entonces, si tú vas a hacer examen XBatch, revisa mi canal, el profe Oliver, hay una lista de reproducción, y todavía voy a seguir grabando porque tengo bastantes ejercicios todavía que mostrarles. En el caso de los que van a hacer Exani 2, deben de saber que hay una guía interactiva, ¿sí? Que está en internet y que este año se rediseñó porque ya existía, pero este año está muy bien implementada, tiene bastantes ejercicios de práctica por cada módulo. Es decir, tú sabes que en el Exani 2 viene pensamiento matemático, entonces trae como 30 reactivos. Trae redacción indirecta, pues trae 25 ejercicios. Trae comprensión lectora, sus ejercicios y trae estructura de la lengua. Pero además, si tú vas a hacer Exani 2, también sabes que tienes que estudiar para dos módulos, ¿verdad? Dos módulos especializados que dependen obviamente de la carrera que vas a estudiar. Bueno, pues también esta plataforma cuenta con ejercicios para cada uno de esos módulos. Entonces, los chavos que han hecho Exani 2 estas últimas semanas han comentado que, que muchos de los ejercicios que vienen en esta guía interactiva son muy similares a los que vinieron en su examen de admisión. Y bueno, en mi caso, yo como he trabajado con el Exani 2 los últimos 6 años, pues me he dado cuenta que en efecto hay ejercicios, en mi caso la parte de pensamiento matemático, que es la parte que a mí me interesa, que estos ejercicios que vienen en la guía interactiva han venido en los exámenes de admisión del año pasado. Yo que cuento con fotos de los ejercicios, pues me doy cuenta perfectamente que así es. Entonces, no dejen ni pierdan la oportunidad de resolver los ejercicios y de practicar mucho. Yo eventualmente en estos días voy a estar resolviendo la parte de pensamiento matemático del examen 2. De hecho, ya comencé con algunos ejercicios y voy a seguir subiendo videos porque no podemos detenernos, tenemos que practicar, tenemos que estudiar y tenemos que ejercitarnos, ¿vale? A veces el chavo va estudiando los temas, va resolviendo ejercicios y está bien padre todo, pero la práctica constante hace que el chavo se vuelva cada día más veloz. Ajá, porque también esa es una lucha contra el tiempo, ¿no? A veces el chavo dice, no, pues sí, profe, sí le entiendo, sí lo sé hacer, sí lo logro, sí encuentro el resultado, pero me tardo mucho. Bueno, pues tenemos que ir puliéndonos de práctica para que cada vez seamos más veloces. No, esto es como un deporte. Si no practicamos, pues entonces no vamos a salir de del hoyo, ¿no? Entonces hay que dar lo máximo, ¿va? Bueno, fracciones. Una fracción, como ustedes bien saben, tiene dos elementos que están separados por una línea. El numerador, que está en la parte de arriba, y el denominador, que está en la parte de abajo, ¿sale? Sabemos perfectamente, porque así nos los han platicado desde hace mucho tiempo para acá, que existen tres tipos de fracciones, ¿ok? Por un lado tenemos la fracción propia, ¿sale? Donde esta fracción propia se caracteriza porque el numerador, es decir, el numerito de arriba, es más chico que el denominador. Ajá. Entonces, a mí me gusta de repente hablar las cosas con su nombre para que si de repente ven otro video o ven otro tutorial, pues sepan de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, el numerador es más chico que el denominador. ¿Podría poner otro ejemplo? Por supuesto que sí. 5 séptimos, ¿no? Podría poner otro ejemplo, un cuarto. Podría poner otro ejemplo, 10 quinceavos, ¿sale? Todas esas fracciones son fracciones propias, ¿vale?
independientemente de que sean números a veces grandes, porque luego, por ejemplo, me ha pasado que vienen ejercicios de examen de admisión y le salen fracciones tipo 323 entre 1517. Y dices, no ma, profe, neta, así de grandes vienen las fracciones. Sí, a veces ha llegado a pasar que cuando haces una operación te puede resultar una fracción que está formada por cantidades grandes, ¿no? Pero independientemente de eso, por las características que estoy platicando, esto es una fracción propia, ¿sale? Ahí está. Luego tenemos otro grupo de fracciones, otro tipo, que son las fracciones impropias, ¿sale? Entonces, las impropias es lo contrario. En las impropias, el número más grande se encuentra en la parte de arriba, ajá, en el numerador. Entonces, por ejemplo, podemos tener fracciones tipo 12 séptimos, ¿no? O por ejemplo, 7 tercios, ajá, o por ejemplo, 22 cuartos, ¿sale? O quizá 1050 entre 27, ¿sale? Todos estos ejemplos son fracciones impropias. El numerador es más grande que el denominador, ¿sale? Esos son los dos primeros tipos de fracciones. Ahora, las propias, cuando yo convierto una fracción a decimal, todas las fracciones propias no pasan de 1, ajá, es decir, son menores que la unidad. Y en el caso de las impropias, cuando yo las paso a decimal, normalmente el resultado siempre es un valor más grande que 1, ¿sale? Entonces, eso también es importante recordarlo y saberlo. Ahora, recuerden nada más una cosa más. Una fracción se convierte a decimal dividiendo los números que forman esa fracción. Siempre se divide el número de arriba entre el de abajo, ¿sale? Independientemente si lo vas a hacer con calculadora o lo vas a hacer a mano, la división siempre es en ese sentido. Entonces yo, por ejemplo, si quiero dividir 5 séptimos para saber cuál es su valor en decimal, pues entonces divido 5 entre 7. En ese orden. Si lo hago por el método de la casita, como el que nos enseñaron en la primaria, pues entonces pongo mi casita, el 5, el numerador siempre va adentro y el denominador siempre va afuera. Y entonces hago la división, ¿no? En este caso, pues el 7 no cabe en el 5, entonces pongo un 0 y empiezo a trabajar un poquito el asunto de los números decimales, ¿ok? Entonces pongo un punto decimal, agrego un 0 aquí en la parte de abajo para que se forme un 50 y reviso cuántas veces cabe el 7 en el 50. Aquí es donde le agradeces a tu jefa porque de tantos mazapanazos que te dio para que te aprendiera las tablas, pues hoy es el día en el que las tienes que aplicar, ¿no? Entonces toca 7 veces. 7 por 7, 49 para 50, 1, ¿no? Y podrías seguir desarrollando esta cantidad decimal, es decir, ese 0.7, pues si yo agrego un 0 aquí abajo, pues entonces va a tocar una vez y van a sobrar 3. Si sigo avanzando, pongo un 0, aquí va a tocar 4 y aquí van a sobrar 2, ¿sale? Ahí ya depende de la naturaleza del ejercicio, ajá, porque a lo mejor requieres varios decimales o quizá a lo mejor nada más requieres uno, ¿no? Yo cuando trabajo con fracciones o con decimales, sobre todo, siempre les recomiendo que si van a trabajar con decimales, siempre usen al menos 3 cifras decimales, ¿sale? A veces los ejercicios les piden que redondeen los resultados, a veces no, a veces se los ponen tal cual. Y muchas veces, por ejemplo, en las opciones de respuesta,
ponen valores decimales muy cercanos entre uno y otro. Entonces, imagínate que esto fuera un ejercicio y que una opción de respuesta fuera 0.714, que es la correcta, por decirlo así, y que otra opción fuera 0.722. Pues entonces, si tú nada más te quedas con el 0.7, pues todavía no tendrías definida tu respuesta correcta, porque evidentemente necesitas seguir desarrollando la operación para poder tener los decimales que son correctos. Ajá. Entonces ahí te digo, ya depende la naturaleza del ejercicio, si requieres un decimal nada más o requieres más, ¿vale? Pero mi consejo siempre es, usen 3 decimales, apóyense de la calculadora si es posible, y si no, pues sí recuerden cómo se hacen las divisiones, porque, bueno, uno siempre confía en la calculadora, pero la verdad de las cosas es que podría ser que ese día falle, ¿no? O de tanto que la usaste estos días que estuviste estudiando y practicando, se acabó la pila. Entonces, pasan de repente ese tipo de situaciones y uno tiene que estar listo para enfrentar los desafíos, ¿no? A mí me ha tocado ver chavos que sí van bien confiados, llegan el día del examen, sacan su calculadora y no funciona, no funciona. Y si te vuelves dependiente de ella, pues sí eso representa un desafío muy grande porque, por ejemplo, se les olvida de repente cómo dividir dos números y sobre todo cuando se manejan puntos decimales. Entonces hay que andar ahí bien pilas, ¿ok? Bueno, entonces así se obtiene la parte decimal de una fracción. Se divide el numerador entre el denominador. Y si te das cuenta, aquí el resultado es 0.71. Es un valor menor a 1. Y si tú haces la división de las otras fracciones, de la misma manera te van a dar resultados menores a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las impropias? Vamos a suponer que quiero dividir 22 cuartos. Bueno, pues ese 22 cuartos lo divido, el 22 va dentro de la casita, el 4 va afuera, entonces aquí el 4 no cabe en el 2, tomo las dos cifras, entonces el 4, ¿cuántas veces cabe en el 22? Ah, cabe 5 veces, ¿no? Entonces 5 por 4 son 20, para 22, 2. Podría dejar mi resultado así, pero puedo seguir desarrollando la parte decimal. Coloco un punto, agrego un 0 y entonces aquí, por ejemplo, el 4 cabe 5 veces en el 20. 5 por 4, 20, para 20, 0. Este elemento que queda en la parte de abajo, recuerden que en una división se le llama residuo, ¿sí? Y entonces, cuando al hacer una división, el residuo es igual a 0, se dice que es una división exacta. Ajá, claro, el resultado es un valor decimal, pero no me sobró absolutamente nada, entonces se puede decir que es una división exacta. En este caso es 5.5 el resultado y queda comprobado que toda fracción impropia, cuando se divide para pasar la decimal, me da un resultado mayor que 1. En este caso, 5.5. Y lo mismo aplicará con las otras fracciones, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿dudas? Vamos bien. Vale, todo bien. Entonces, avanzo, ¿sale? Entonces, hay un tercer tipo de fracciones que está muy relacionado con las fracciones impropias, que son las fracciones mixtas, ¿ok? Las fracciones mixtas hacen más evidente eh, cantidades mayores a 1, ¿sí? Porque las fracciones mixtas tienen las características, o tienen la característica, mejor dicho, que están formadas por un número entero y una fracción propia. Entonces, fracciones mixtas son aquellas que tienen una parte entera, por ejemplo, 3 enteros,
y una fracción propia, por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Entonces están escritas de esta manera, ¿sale? Otro ejemplo, 5 enteros, 6 séptimos. Un ejemplo más, 12 enteros, 3 octavos, ¿no? Un ejemplo más, un entero, un medio, ¿sale? Todas estas fracciones están formadas por un número entero y una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, como son cantidades mayores a la unidad, evidentemente se puede decir que las fracciones mixtas es un formato diferente en el que se puede escribir una fracción impropia, ¿sí? De hecho, las fracciones mixtas se pueden transformar a impropias y las fracciones impropias se pueden transformar a mixtas, porque ambas eh, representan valores mayores a 1, ¿sí? Y esto es importante que lo sepan porque últimamente me ha tocado ver algunos ejercicios de operaciones con fracciones, llámese suma, resta, multiplicación, división, potencias incluso, donde hay fracciones mixtas. Y a veces el tener una fracción mixta en un ejercicio, a veces les crea confusión, ¿no? No manejan adecuadamente los números enteros con las fracciones juntas y entonces de repente tropiezan, ¿no? Con la solución de sus ejercicios. Entonces es importante que si en un problema de examen, en un ejercicio de fracciones, vienen fracciones mixtas, mi recomendación es convierte esas fracciones mixtas a fracciones impropias, ¿ok? Y entonces ya haces la operación usando fracciones impropias. Eso sí, cuando llegues a la respuesta correcta, es altamente probable que la opción correcta esté escrita en su forma mixta, ¿sí? En matemáticas sucede que si a ti te están dando un valor o un dato en un cierto formato, tú tienes la obligación de que cuando das el resultado final de ese ejercicio con esos datos, tienes que darlo en el mismo formato en el que te dieron los datos iniciales. Si a mí me están poniendo una operación con fracciones mixtas, es altamente probable que en las opciones de respuesta venga una fracción mixta, si eso se da, ¿no? Si no, pues viene escrita de forma impropia, entonces hay que saber hacer esas transformaciones, ¿ok? Muy bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fracción mixta, convertir o transformar, ¿no? Una fracción mixta a impropia, pues el procedimiento realmente es muy sencillo. Imagínate una fracción mixta, por ejemplo, 5 enteros, 2 séptimos, ¿ok? Y entonces para convertirla a una fracción impropia, el procedimiento es muy sencillo. Se multiplica el número entero por el denominador, es decir, estos dos valores se multiplican y al resultado le sumas lo que tienes en el numerador. Entonces, en este ejemplo, 5 por 7 son 35, más 2, 37. Ese resultado va a ser tu numerador de tu fracción impropia, ¿ok? 27 por 5, 35 es 37. Aquí es 37. A ver, ya me está pegando el calor, muchachos. 37. Ajá. Entonces, ese es el numerador. Siempre. Y ya abajo va a ir el mismo denominador de la fracción propia que viene aquí, que en este caso es un 7, entonces aquí abajo irá un 7. Así de fácil se hace la transformación de una fracción mixta a impropia. Un ejemplo más, imagínate que tienes tu fracción 8 enteros, 7 quinceavos, ¿no? Ahí está. Vas a transformar la fracción impropia, multiplicas 8 por 15, ¿sale? Ya sea que lo hagas a mano o ya sea que lo hagas con la calculadora, pero hazlo, hay que hacerlo, ¿ok?
Entonces, imagínate, dices, bueno, no tengo calculadora, profe, tengo que hacerlo a mano porque pues, si no, esto no va a funcionar, pues entonces tomas tu 15, lo multiplicas por 8, como te enseñaron en la primaria, ¿no? 5 por 8, 40, hay un 4 arriba, y 8 por 1, 8 y 4, 12. Entonces son 120 más 7, ¿ok? Entonces son 15 por 8 son 120, más 7 son 127 en el numerador. Y abajo, pues va a quedar el 15, el mismo denominador. Así es como se transforma una fracción mixta a impropia. Son fracciones que me representan el mismo valor y así los podemos usar a la hora de resolver ejercicios en un examen de admisión, ¿vale? Lo contrario de esto, de la conversión, es tener una fracción impropia, tener una fracción impropia y convertirla mixta. En esos casos, el procedimiento es el siguiente. Entonces, voy a pintar aquí mi raya y quiero convertir una fracción impropia a mixta, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes una fracción impropia. Por ejemplo, 1026 novenos, ¿sale? 1026 novenos es una fracción impropia, sí, el numerador es más grande y quiero convertirla a fracción mixta. ¿Qué tengo que hacer? Dividir los números, ¿ok? Dividir el numerador entre el denominador, que en este caso sería dividir 1026 entre 9, ¿sí? Ahí está. Esa es la división que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, insisto, aquí hay que poner mucha atención con los conocimientos que tengamos y que recordemos, porque parece broma, estamos tan dependientes de la calculadora que a veces les digo a los chavos, a ver chavos, aviéntense esta división y les cuesta a veces trabajo, ¿eh? Entonces, hay que tener el conocimiento bien cimentado, bien al 100%. Bueno, se toman dos cifras adentro, el 9 en el 10 cabe una vez, una por 9, 9 para 10, una. Se baja el 2, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 12? Una vez, una por 9, 9, para 12, 3. Y se baja el 6. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 36? 4, ¿no? 4 veces. Fíjense, aquí va a pasar algo bien interesante, ¿eh? Porque la fracción la escribí así al azar, pero no pensé que iba a pasar lo que ahorita les voy a contar, ¿ok? Entonces, aquí toca 4, 4 por 9 son 36, y para 36 pues me queda 0. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Esta operación que hice de 1026 entre 9 me dio un resultado exacto. ¿Cómo sé que es exacto? Porque el residuo vale 0, ¿sí? El residuo vale 0. Entonces, es un valor entero el valor que representa esta fracción impropia, que en este caso, recuerden que el resultado, o el cociente, como también le llaman, está arriba de la casita, ¿sí? 114, pues es en este caso el resultado o el cociente. Bueno, aquí no me quedó, bueno, me quedó un residuo 0. En realidad, si yo quisiera expresar esto como fracción mixta, porque no quiero dejarlo en el limbo, fíjense bien, cuando yo hago la división, en esta transformación de fracción mixta, perdón, de fracción impropia a fracción mixta, no tenemos que dividir con decimales, ¿ok? Aquí no se divide con decimales, simplemente se hace la división de manera tradicional hasta que lleguemos a un residuo eh, que la única manera de seguirlo desarrollando es a través de punto decimal. Entonces, cuando
lleguemos a ese punto, paramos la división. No necesitamos aquí valores decimales, ¿ok? Ahora, la división por sí sola tiene tres partes, bueno, cuatro partes importantes que te voy a recordar porque seguramente te los comentaron pues, a lo mejor en la primaria, ¿no? Entonces, el número que está dentro de la casita se llama dividendo, ¿sale? El número que está afuera de la casita se llama divisor. Ajá. Cuando tú haces la división, en la parte de arriba de la casita obtienes un resultado o también se le conoce como cociente, ¿sale? Y en la parte de hasta abajo te queda a veces un valor diferente de cero o en este caso queda un cero, ¿no? Independientemente de eso, a este elemento se le llama residuo, ¿sale? Son las cuatro partes principales de una fracción y es importante que las sepas porque es importante ya hablar y decirle las cosas por su nombre. Y en este caso me sirven para orientarme y formar mi fracción mixta. La fracción mixta siempre se forma con el cociente de la división, el cociente, tomándolo como el cociente la parte entera, ¿ok? Porque acuérdense que la fracción mixta tiene una parte entera y una fracción. Entonces, el cociente siempre es la parte entera. Y aquí adelante tiene que ir una fracción. ¿De dónde saco esa fracción, profe? Bueno, la fracción siempre se forma con el residuo, ¿ok? Con el residuo. En este caso, pues tengo que ponerlo así, sería un cero, aunque se vea algo extraño, ¿no? Y en la parte de abajo siempre va el divisor de la división. Entonces, en este caso es un 9, por lo tanto aquí va el 9, ¿sale? Este ejercicio, sin querer, me dio una división exacta, pero no quise pasarlo por alto, este, y pues esta es la manera en que se forma la estructura de una fracción mixta. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede todavía más claro que todo esto. Eventualmente no van a poder sacar calculadora muchos, entonces pues hay que saber hacer las cosas a mano, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Imagínate que tengo esta fracción que viene siendo 625 cuartos, ¿ok? Es una fracción impropia y la vamos a trabajar y la vamos a convertir a mixta, ¿sale? Lo vamos a hacer mientras hacemos el descanso, ¿sale? Y vamos a cerrar, vamos a salir de la sesión todos, dejamos pasar 5 minutos y ahorita nos vemos en este mismo link, ¿sale? El asunto de salir de la llamada es justamente eso, para que el link se conserve, porque si nos gana el tiempo y Google cierra su sesión, tengo que generar otro link. Y la idea es que este link permanezca, pues al menos el día de hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a convertir esta fracción y ya cuando regresemos la tendremos convertida y seguimos avanzando, ¿va? Gracias, chicos. Tomen agüita y consíganse un dulce o algo. Entonces nos vemos. Muy bien, chicos, pues ya estamos de vuelta. Ya después de este pequeño espacio. Bueno, pues como les decía, tenemos aquí el ejercicio, ¿verdad? 625 cuartos, fracción impropia, que estábamos en proceso de convertirla a mixta, ¿ok? Ya hice la división. Aquí en este caso, pues no es una división exacta. Me queda de residuo el 5 en la parte de abajo. No, insisto, no se trabaja con decimales, ¿ok? Una vez que llego a mi residuo y hay necesidad de poner decimales, pues ahí paro mi ejercicio y entonces ya nada más es cosa de acomodar los elementos para formar mi fracción mixta. En este caso, el cociente, que es 155, viene siendo mi número entero, ¿ok? Y la fracción que le acompaña, pues es el residuo en el numerador
y, a ver, algo pasó aquí. 1, 4, 4, 2, ok, bajo el 2, porque estoy viendo que me está saliendo una fracción, no me está saliendo una fracción propia. A ver, no me digas que no dividí bien. 2, ok, bajo el 2 son 5, ok, 2, 5. Ah, es que aquí toca 6, sí, sí, sí. Ya decía yo que algo, algo. ¿Ven por qué es importante dejar los vicios? Aquí toca 6. Y entonces, el residuo no es el que teníamos, ¿verdad? 6 por 4, a ver, 6 negro, ahí está. 6 por 4, 24, para 25, 1. Ajá, sí, porque la fracción mixta siempre está formada por un número entero, que es en este caso 156, ¿ok? Y la fracción que la acompaña siempre es una fracción propia. Ajá, por eso ya me estaba brincando que la fracción era 5 cuartos, pues no, obviamente no. Entonces aquí es un cuarto. El residuo va arriba y el divisor va en la parte de abajo, ¿sale? Entonces es la conversión de una fracción impropia a una fracción mixta, y la fracción mixta siempre lleva un número entero y una fracción propia. Son los dos formatos en los que pudiera venir la respuesta en un examen de admisión, y sí es importante tenerlo en cuenta. A veces, cuando vienen los problemas del examen, siempre traten de ver las opciones de respuesta, ver en qué formato vienen, si vienen en fracción, o vienen en decimal, o vienen fracciones impropias o fracciones mixtas, y basándose en eso, entonces ya empiezan a abordar su ejercicio tomando en cuenta que si tus opciones de respuesta son fracciones, no tienes por qué en tus procedimientos usar decimales. Si tú estás viendo que tus opciones de respuesta son decimales, pues entonces te puedes dar el lujo de trabajar con decimales, ¿ok? Porque luego, por ejemplo, a veces pasan las clases que me preguntan los chavos, oiga, profe, ¿lo puedo hacer todo en decimal? Sí, pero si tus opciones de respuesta vienen en fracción, lo recomendable es que desde el principio trabajes en fracciones, ¿ok? Yo sé que a veces les cuesta trabajo, como que se estresan, nunca les han gustado, no sé por qué, pero, pero hay que saber trabajar con las fracciones de manera correcta, ¿sale? Bueno, ahora, una vez que ya tenemos un poquito entendido este asunto de transformar fracciones mixtas e impropias y viceversa, me gustaría nada más aterrizar todo esto con un par de ejercicios, sobre todo para que recordemos también las operaciones básicas con las fracciones. Entonces, imagínate que vamos a poner un ejemplo, un típico ejemplo que viene en un examen de admisión, ¿no? Calcula el resultado, ajá, el resultado de la siguiente operación, ¿vale? Y entonces resulta que tenemos una operación como esta. Tenemos 3 cuartos más un medio. Hay una enorme raya aquí abajo, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos un paréntesis, 5 enteros, 2 tercios. Y aquí hay otro paréntesis, ¿sale? Y tenemos 4 enteros, un sexto, ¿sale? Entonces tenemos esta enorme operación y necesitamos saber cuál es el resultado final de todo esto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, siempre es importante guiarnos por el signo igual, ¿ok? Este signo igual, si te das cuenta, está justamente a la misma altura
de la línea principal, esa línea grande que tú ves, ¿ok? Eso es importante mencionarlo porque eso significa que arriba de la línea voy a obtener un solo resultado, abajo de la línea voy a obtener otro resultado y esos dos resultados los voy a dividir en este caso, ¿ok? Entonces, esto es importante mencionarlo porque eso te va dando una guía de lo que tienes que hacer. Ahora, arriba de la línea tenemos una suma de fracciones, ¿ok? Normalmente, cuando hay un ejercicio con suma de fracciones, por lo general, esas fracciones que se suman o que se restan tienen diferente denominador. En este caso, los denominadores son 4 y 2. Es muy raro que venga una suma o una resta de fracciones donde el denominador sea el mismo, ¿no? Porque sería algo, pues, relativamente fácil de resolver. Entonces, la suma y la resta de fracciones siempre funciona de la misma manera. Entonces, nada más recordando un poquito cómo se hace una suma o una resta de fracciones, vamos a hacerlo aquí de color rojo de mi lado izquierdo, ¿ok? Tengo la suma 3 cuartos más un medio. Entonces, sin meternos en líos, coloco una línea, multiplico primero los denominadores, o sea, los de abajo, 4 por 2, 8, lo pongo abajo, ¿sale? Y después hago una multiplicación cruzada. Importante, la multiplicación, la primera multiplicación que se hace cruzada es en este sentido, en ese sentido de la diagonal, ¿ok? Porque ahorita, como es una suma, puede que no haya problema si comenzara con esta diagonal, pero no siempre va a ser una suma, puede que sea una resta. Y entonces, en una resta, si tú comienzas con este sentido a multiplicar, vas a tener un resultado erróneo en los signos. Entonces, recomendación, si vas a sumar o vas a restar fracciones, a la hora de multiplicar cruzado, siempre comienza con esa diagonal, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, hay que multiplicar 3 por 2, cuyo resultado es 6, ¿sale? Ahora, si aquí en medio hay un más o un menos, si fuera una resta, pues ese signo se copia aquí adelante, ¿sale? Y ahora se hace la multiplicación de la otra diagonal, que en este caso sería 1 por 4, 4, ¿va? Ahí está. Ahora, hace la suma en la parte de arriba que me da 10 y abajo pues me sigue quedando el 8. Es decir, 3 cuartos más un medio, eso me da 10 octavos. Ahora, yo sé, seguramente ahorita que ves 10 octavos, no faltará alguno de ustedes que me diga, profe, esos 10 octavos se pueden simplificar o se pueden reducir a 5 cuartos, porque seguramente esto ya lo has estudiado previamente. Es correcto, se puede simplificar a 5 cuartos, ¿ok? Tú tienes la libertad de simplificar en este momento o utilizar esa fracción así como está y ponerla y resolver lo que hay abajo de la línea y hasta el final, ya que tengas la fracción final de todo el ejercicio, entonces ya trabajas con la simplificación, ¿ok? Ahí tú tienes la libertad de simplificar durante el proceso o simplificar hasta el final, ¿sale? Independientemente de la forma en que lo hagas, vas a llegar al mismo resultado, ¿sale? Así que bueno, en este caso, puedo reducir esta fracción de una vez, no hay ningún problema. Acuérdense nada más que para la simplificación de fracciones, pues hay que usar los números primos. Y se los pongo de una vez, ¿ok? Por si no se acuerdan, ¿no? Los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19. Bueno, la lista es muy larga de números primos, pero para el examen de admisión considero que con que se aprendan estos, ya van, ya llevan un paso adelante, ¿ok? ¿Alguien me puede comentar o me puede escribir cuál es la característica de los números primos? ¿Por qué, por ejemplo, el 4 no está en esa lista? ¿O por qué el 12 no está en esa lista? ¿Alguien se acuerda? Ok, dice Josabet, se dividen entre sí mismo y entre uno. En efecto, ¿sale? Estos números primos se identifican porque solamente tienen dos divisores exactos. Esos números solamente se pueden dividir de manera exacta entre ellos mismos y entre uno. Ajá. Entonces, por ejemplo, el 12 no puede estar en esta lista porque el 12 se puede dividir entre sí mismo. Ajá, 12 entre 12 me daría 1. También se puede dividir entre uno, ¿verdad? 12 entre uno me da 12. Pero no son los únicos divisores que tiene, porque el 12 también se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 6, ¿sale? Entonces, tiene más divisores. Por eso el 12 no está en esta lista y así podríamos poner otros ejemplos de los números que no pertenecen a los números primos. Y no hay que confundir porque luego piensan que los números primos son los números impares. Ajá. Y no, porque si de eso se tratara, el 2 no tendría que hacer nada aquí, ¿sale? Entonces nada más hay un pequeño dato cultural, ¿no? Estos números primos, ojalá que los tengan bien memorizados porque además de que sirven para simplificar fracciones, también me permiten realizar otros procedimientos. Por ejemplo, hay un tema que viene también en sus convocatorias, que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y ahí también se ocupan los números primos, ¿vale? Entonces, esos números primos están presentes de repente en varias cosas, hay que tenerlos bien medidos y tenerlos presentes, ¿ok? Ujú. Y cuando simplifican fracciones, traten siempre de simplificar llevando un orden, es decir, primero tengo mi fracción, en este caso, por ejemplo, 10 octavos, y analizo si puedo dividir ambos números entre mi primer número primo, que es el 2, ¿ok? No checo si tiene cuarta o sexta, porque para empezar esos no son números primos. Entonces, reviso mi primer número primo, que es el 2. En este caso sí aplica, porque el 10 se divide entre 2, me da 5, y el 8 se divide entre 2 y me da 4, ¿sale? Entonces se genera una nueva fracción equivalente, que es 5 cuartos, ¿ok? Y de ahí vuelvo a revisar si esa fracción se puede dividir nuevamente entre 2 y si no, pruebo con mi siguiente número primo, que es el 3 y así sucesivamente, ¿vale? En este caso, esta fracción 5 cuartos ya no tiene más reducción, ya no tiene más simplificación. Ajá. Y una manera fácil de darse cuenta que ya llegué hasta la fracción más simplificada es porque alguno de estos dos números es un número primo. En este caso, el 5 es número primo. Entonces, es altamente probable que ya es mi última reducción o quizá ya estoy en las últimas o en la última, ¿no? Entonces, aquí en este caso ya no hay manera de reducir más esta fracción. Este es el resultado
de mi suma de las dos fracciones, 5/4. Entonces, eso va en la parte de arriba, ¿vale? Ahí está. A veces conviene simplificar durante el proceso, sobre todo si, por ejemplo, esta suma me hubiera generado una fracción muy grande, ¿sí? El simplificarla me ayuda a que al final la división de las dos fracciones no me genere mucho estrés, ¿ok? Entonces puede funcionar. Coloco mi línea y ahora voy a trabajar con lo que hay en la parte de abajo. Aquí tengo dos fracciones que están multiplicándose entre ellas. ¿Por qué sé que se están multiplicando? Porque primero estoy usando los paréntesis para cada una y entre el paréntesis que cierra y el paréntesis que abre no hay un signo más, no hay un signo menos. Eso significa que esa operación es una multiplicación de fracciones. Ahora bien, como tenemos fracciones mixtas, lo primero que vamos a hacer es pasarlas a impropias. Siempre que en un ejercicio de fracciones aparezcan fracciones mixtas, hay que primero transformarlas a impropias y después ejecutar la operación que se esté indicando, que en este caso pues es una multiplicación. Tenemos entonces que 5 enteros, 2 tercios, de acuerdo a lo que veníamos platicando, viene siendo 5 por 3, 15, más 2, 17. Y el denominador sigue siendo el 3. Para la otra fracción tendríamos 4 por 6, 24, más 1, 25. Y su denominador es 6, ¿vale? Y eso nos permite resolver la operación de una manera más práctica, ¿no? Porque, insisto, a veces el ver números enteros y fracciones al mismo tiempo, como que de repente los estresa un poquito, ¿no? Muy bien, tengo esta multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones probablemente sea la operación más fácil que se puede hacer con dos fracciones. Y como ustedes bien recordarán, la multiplicación de fracciones se hace de manera directa, como dicen por ahí, o de manera lineal. Eso significa que se va a multiplicar el 17 por 25 y ese resultado va a ir en la parte de arriba de mi fracción y 3 por 6 y el resultado va en la parte de abajo de mi fracción. Entonces, bueno, esta primera parte, el 5/4 y la línea, pues se mantiene, ¿sale? Lo voy pasando y ahora ejecuto la multiplicación. Entonces, 17 por 25, pues o a mano o en calculadora, pero hay que hacerlo, ¿sale? Eso me da 425. Ya me salió un número un poquito grande, ¿ok? 425. Y en la parte de abajo, a ver, déjenme poner 5 bien porque se ve como medio raro. Y en la parte de abajo tengo 3 por 6, son 18, ¿sale? Ahí está. Quizá como me salió una fracción un poquito grande, valdría la pena revisar si se puede simplificar. Pero parece que no se puede simplificar, ¿ok? Eh, Aquí, por ejemplo, también un detalle más. Cuando van a simplificar una fracción, hay maneras rápidas de saber si un número se puede dividir de manera exacta entre 2 o entre 3 o entre 5, ajá, y así. A eso se le conocen como criterios de divisibilidad. Parece trabalenguas, pero así se llaman, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber si un número se puede dividir de manera exacta entre 2, la manera fácil es ver si tu número termina en 0 o termina en un dígito par, ¿no? Entonces, por ejemplo, así rápidamente me doy cuenta que el 18, como termina en 8 y 8 es un número par,
significa que se va a poder dividir de manera exacta entre 2. El 425, pues como termina en 5 y el 5 es un número impar, no podría yo dividirlo entre 2. Ajá. Y eso es en cuanto al 2. Por ejemplo, entre 3. Ok. ¿Cómo saber si un número se puede dividir de manera exacta entre 3? Bueno, ahí, por ejemplo, lo que se hace una manera rápida es, ves tu número y sumas sus dígitos. Ajá. Y si el resultado de la suma de los dígitos es un múltiplo de 3, entonces sí se va a poder dividir entre 3. Por ejemplo, aquí, el 425, si sumo sus cifras, digo sus dígitos, ajá, 4 más 2 son 6, y 6 más 5, 11. Bueno, el 11 no es un múltiplo de 3, entonces eso significa que el 425 no lo voy a poder dividir entre 3. ¿Ok? No lo voy a poder dividir entre 3. 1 más 8 es un 3, entonces el 18 sí lo podría dividir entre 3, ¿sale? De ir viendo la situación, ¿vale? Eso, como ninguno de los dos números de mención en el mismo número primo, ya no tiene simplificación. Ok, no se pudo simplificar la fracción de abajo, el 425 18avos. Entonces, pues tengo una división de dos fracciones. Aunque los números están un poco grandes, ni hablar. Tenemos que trabajarlo así. Muy bien. División de fracciones. Bueno, antes de pasar a la división de fracciones, nada más un comentario adicional. Aquí no aplica, pero por ejemplo, cuando vamos a multiplicar dos fracciones y una de ellas es negativa, ¿ok? Hay que tomar en cuenta, por supuesto, las leyes de los signos, ¿sale? Entonces, nada más se los comento porque a veces tienen una multiplicación de una fracción negativa por una positiva y se olvidan del signo. Y otra cosa, a veces tienen un resultado negativo, es decir, una fracción negativa. Comienzan a simplificar y en la simplificación simplifican bien y todo, pero olvidaron poner el signo negativo. Ajá. Entonces, pues también a veces las opciones de respuesta juegan en nuestra contra porque de repente viene una opción de respuesta con un signo positivo y la otra con un signo negativo. Y por descuido terminamos eligiendo la que tiene el signo equivocado. Entonces, nada más ahí hay que prestar atención a los detalles para que todo marche bien. Muy bien. Tenemos ahora sí una división de dos fracciones. Cuando tenemos una fracción arriba y otra abajo, se aplica lo que se conoce como ley del sándwich. Seguramente ya han oído hablar de esa ley del sándwich que me permite dividir dos fracciones. Muy bien. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, colocamos el signo igual, colocamos una línea y lo que hacemos a continuación es multiplicar el número que está en la parte más alta con el número que está en la parte más baja. Como es ley del sándwich, hagan de cuenta que están multiplicando los panes, ¿ok? 5 por 18 en este caso, y 5 por 18 son 90. Ese resultado de la multiplicación de los panes va siempre en la parte de arriba, ¿ok? 90. Y la multiplicación del jamón y el queso, que es lo que hay dentro del sándwich, ¿verdad? Que en este caso es 4 por 425. Ese resultado también, bueno, esos valores los multiplican
y eso va en la parte de abajo siempre. Entonces, 4 por 425 me da 1700. Ok, 1700. ¿Vale? Ahí está. Así es como se aplica la ley del sándwich para dividir dos fracciones y en este caso pues ese es el resultado que se genera, ¿ok? Entonces, el pan con el pan, el resultado va arriba, el jamón con el queso, el resultado va en la parte de abajo. Ya esto que tenemos aquí, 90 entre 1700, viene siendo la fracción final de todo el ejercicio. Ahora viene nada más la revisión de si se puede simplificar o no, ¿ok? En este caso, fíjense bien, a veces uno en las fracciones, a la hora de simplificar, puede uno hacerse valer de ciertos atajos o de ciertas artimañas, ¿verdad? Que están obviamente justificadas matemáticamente hablando, para agilizar un poquito los procesos de simplificación. ¿Por qué les digo esto? Esta fracción en particular está formada por dos números que terminan en cero. Ajá. Entonces, cuando eso pasa, podemos agilizar un poquito la simplificación eliminando un cero arriba con un cero abajo. Estoy hablando de los últimos ceros, ¿ok? Entonces, aquí este cero se elimina con este cero, es decir, uno arriba y uno abajo de los últimos, ¿ok? Si hubiera otra pareja de ceros hasta el final, es decir, que cada número tuviera dos ceros al final y dos ceros, el número de arriba y también dos ceros el número de abajo, hasta el final, entonces también se pueden eliminar los dos ceros o tres ceros o los que hubiera, ¿ok? Eso permite agilizar un poquito la simplificación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, ya que hice esto, pues me queda arriba el 9 y me queda abajo el 170, ¿sale? Así. Ahora, si no te acuerdas de esto, no pasa nada. O sea, al 90 le pudiste haber sacado mitad, te iba a dar 45. Al 1700 le pudiste también haber sacado mitad, eso te iba a dar 850. Y así ibas a seguir simplificando e ibas a llegar, obviamente, a 9 entre 170. Pero dense cuenta que aquí, en un solo paso, llegamos a esta fracción, ¿sale? Sin necesidad de hacer varias reducciones, ¿ok? Insisto, esto solamente funciona, ya se aplica cuando el número de arriba y el de abajo terminan en cero, ¿sale? Podemos ir eliminando un cero arriba y un cero abajo. Muy bien, tengo 9 entre 170, reviso si eso todavía se puede reducir más. El 9 no tiene mitad, tiene tercia, pero el 170 tiene mitad, pero no tiene tercia. Es decir, no tengo un divisor común, ajá, entre esos dos números. Entonces eso significa que ese es el resultado final. Ya no se puede reducir más esta fracción, ¿sí? No tiene ni quinta ni séptima, es decir, no hay un número primo para poder dividir ambos elementos de mi fracción. Entonces así queda, ¿sale? 9 entre 170, ¿ok? ¿Duda, chicos, con este ejercicio? Todo bien, todo en orden. Vale, prosigo entonces. Uno más, fíjense bien. A veces también vienen ejercicios donde te hacen recordar que existe una jerarquía de operadores, es decir, que hay un orden en el que se tienen que hacer las operaciones cuando vienen combinadas. Por ejemplo, te piden que resuelvas la siguiente operación. Y viene, imagínate que viene un cuarto, pero ese un cuarto viene elevado al cuadrado
¿ok? Más, y viene por aquí otra fracción, 1/3 que está multiplicando a 2/5, ¿ok? Y por aquí tenemos menos 1/6, ¿vale? Imagínate que viene esta operación, ¿sale? Ahorita dejamos a un lado el asunto de las fracciones mixtas, ¿sale? Ya saben que si vienen mixtas, pues hay que convertirlas en impropias y ponernos a operar. Bueno, tenemos esta operación, ¿ok? Tenemos, pues, fracciones que están realizando operaciones entre ellas y hay varias operaciones implicadas. Detecto una potencia, detecto una suma, detecto una multiplicación y detecto una resta, ¿ok? Aunque se trata de fracciones, al igual que en los números enteros, uno tiene que seguir la jerarquía de operadores. Yo no puedo comenzar a trabajar o a operar como yo quiera, no, tengo que seguir el orden. Entonces, por ejemplo, si tú has estudiado esto de la jerarquía de operadores, recordarás lo siguiente, y lo voy a escribir por aquí porque eso se aplica también con las operaciones de números enteros, y decimales y cualquier tipo de número. Bueno, jerarquía de operadores. ¿Qué dice la jerarquía? Bueno, si tu ejercicio trae signos de agrupación, ¿cuáles son los signos de agrupación? Paréntesis, los corchetes y las llaves que siempre cuesta trabajo hacer, ve, me quedaron bien feas, ¿no? Si tu ejercicio trae estos signos de agrupación, que como su nombre lo indica, agrupan otras operaciones, entonces eso es lo que se resuelve primero. Aquí, por ejemplo, hay paréntesis, pero en este caso, los paréntesis que hay no fungen como para agrupar operaciones. En realidad, los paréntesis que están aquí representan operaciones en sí. Por ejemplo, aquí con el 1/4, este paréntesis me indica que esa fracción se tiene que elevar al cuadrado, ¿sí? Si yo no le pongo los paréntesis, entonces solamente se va a elevar al cuadrado el 1, se elevaría al cuadrado el 1 y el 4 no. Por eso la necesidad de poner los paréntesis, para indicar que es una potencia que se aplica a toda la fracción. En el caso de los otros paréntesis, esos dos paréntesis me indican que hay una multiplicación, ¿sale? Entonces, no me están agrupando varias operaciones, simplemente me están indicando una operación que es una multiplicación. Entonces, se trabaja como multiplicación y como potencia. Bueno, después de estos signos de agrupación, lo siguiente que tenemos que resolver en nuestro ejercicio son justamente las potencias, y raíces, si es que mi ejercicio tuviera raíces, ¿ok? Que en este caso no lo tiene, todo bien, pero ese es el orden en el que se tiene que seguir. Hagan de cuenta que son niveles. El primer nivel, la prioridad, signos de agrupación. Después, potencias y raíces en el mismo nivel. Después tenemos multiplicaciones, que yo represento con el asterisco, y divisiones, ¿ok? Que yo la represento con una diagonal. Multiplicaciones y divisiones en el mismo nivel. Y al final se hacen las sumas y las restas, ¿de acuerdo? Ese es el orden en el que se tienen que ejecutar las operaciones. Ahora bien, si en tu ejercicio tienes dos operaciones que están en el mismo nivel, por ejemplo, que tuvieras una multiplicación, pero también una división, en ese caso, cuando tienes dos o más operaciones que están en el mismo nivel de la jerarquía, se resuelve siempre
de izquierda a derecha. En este tipo de ejercicios siempre hay que estar bien concentrados y sobre todo llevar un orden para no caer en algún error, ¿sale? Bueno, ya tenemos nuestro ejercicio. Vemos que de todas las operaciones que hay que hacer, la que lleva la prioridad en este caso es la potencia. Entonces voy a resolver un cuarto elevado al cuadrado. Primera observación, el exponente, que en este caso es un 2, afecta a los dos números que hay en mi fracción. Entonces, el 1 se eleva al cuadrado, pero también el 4 se eleva al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, pues es 1 por 1, que me da 1, y 4 al cuadrado es 4 por 4, y eso me da 16, ¿vale? No vayan a cometer el error de que cuando eleven un número a una potencia, significa que multiplican ese número por la potencia, porque me ha tocado ver que viene una operación, por ejemplo, 5 al cubo, y me dicen que la respuesta es 15, porque multiplican 5 por 3. No, por supuesto que no. Acuérdense que el exponente, este número chiquito que está aquí, me indica cuántas veces se tiene que multiplicar este número grandote por sí mismo, ¿ok? En este caso, entonces, el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. O sea, la operación real es 5 por 5 por 5, ¿sale? Eso me daría 125, no 15. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Bueno, retomando nuestro ejercicio entonces, ya resolvimos la potencia, lo demás pues lo paso, ¿no? Ahorita que estoy practicando, pues trato de hacerlo paso a paso para no regarla. Y ahora, mi siguiente operación a realizar es la multiplicación. Entonces, tenemos un 16avo y aquí es una multiplicación de dos fracciones que son positivas y por lo tanto el resultado va a ser positivo. Es una multiplicación directa, 1 por 2, 2, y 3 por 5, 15, ¿sale? Y al final tenemos menos un sexto. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que ya solamente me queda una suma y una resta. Y como están o pertenecen al mismo nivel, entonces resuelvo de izquierda a derecha. Es decir, en este caso comienzo con la suma. Entonces hago la suma de un 16avo más 2 quinceavos. Eso lo voy a hacer dentro del recuadro azul, ¿vale? Aquí. Entonces tengo un 16avo más 2 quinceavos. Y entonces hago la suma como lo vimos hace rato, coloco una línea, multiplico 16 por 15, ¿vale? Eso me da 240, el resultado va abajo. Y luego multiplico cruzado. Primero 1 por 15 son 15, es una suma, por lo tanto coloco el signo más. Y luego 2 por 16 que son 32. Hago la suma en la parte de arriba, 15 más 32 me da 47. 47 arriba y 240 en la parte de abajo. Si ustedes pretenden simplificar esta fracción, es altamente probable que no se pueda, y en efecto, no se puede simplificar más, ¿vale? Entonces, bueno, pues ni hablar. El resultado de un 16avo más 2 quinceavos me da 47 entre 240. Pero no he terminado mi ejercicio, porque esa fracción todavía me falta restarle un sexto, ¿vale? Tenemos frente a nosotros una resta de dos fracciones, lo voy a hacer dentro del recuadro de color rojo, y al igual que en la suma, pues también se emplea el mismo método, ¿vale? Nada más que aquí en vez de sumarse los números, pues se van a restar, ¿no? Entonces, multiplico los de abajo, 240 por 6,
eso me da 1440, ¿vale? Entonces, 1440. Luego multiplico cruzado, insisto, en este orden primero, 47 por 6, que me da 282. Y a eso le voy a restar, ahora pongo un menos, porque aquí en medio había un menos, y multiplico 1 por 240, pues eso me da 240. Tengo una resta en la parte de arriba, entonces 282 menos 240, eso me da 42. Y en la parte de abajo, pues me queda 1440. ¿Sale? Esta fracción que acabo de obtener, pues es la fracción final, ¿verdad? Mi resultado final. Sin embargo, falta simplificarlo. Ambos números terminan en dígito par, bueno, uno en dígito par y el otro en cero, entonces tienen mitad los dos, ¿vale? Tienen mitad los dos. Primero tengo 42, lo voy a poner aquí ya afuera, y luego vamos a simplificar. Entonces, el resultado es 42 arriba y 1440 abajo. Tiene mitad que damos, entonces mitad de 42 pues es 21 y mitad de 1440, bueno, pues eso me da 720. Ya que tenemos esta fracción, reviso si hay un divisor común, ¿verdad? El 21 se puede dividir entre 3, pero el 720 no. El 720 se puede dividir entre 2, pero el 21 no se puede. Entonces, ya haciendo una revisión de su situación, pues vemos que esta fracción todavía se puede simplificar más, ¿no? ¿Entre qué número dividiríamos aquí? A ver, para poder simplificar más esta fracción. Porque no tiene mitad, tampoco tiene tercia, tampoco tiene quinta, pero sí hay un número primo en el cual podemos dividir, ¿eh? Parece que no, pero sí. 21 entre 720. ¿Qué número podemos usar? El 7, chicos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿No va? ¿O 3? ¿Sí, no? Entre 3. Ajá, entre 3. Sí, se puede entre 3. Sí, porque al 21, si lo divides entre 3, te da un 7. Ajá, parece que no, pero sí. Y 720 entre 3 te da 240. Sí se puede. Les decía yo hace rato, ¿cómo saber si se puede dividir entre 3 un número? Sumen sus dígitos. 2 más 1, 3. Entonces es múltiplo de 3, aplica. Y de aquí, 7 más 2 más 0, me da 9. 9 es un múltiplo de 3, también aplica. Entonces, a ambos números se les pudo sacar su respectiva tercia. Y ahora sí ya me da una fracción que ya no se puede simplificar más. 7 sobre 240. Si este fuera un ejercicio, pues ese tendría que ser el resultado. Sí es importante que simplifiquen lo más que se pueda, porque evidentemente en las opciones de respuesta de su examen, las fracciones, todos los ejercicios que se manejan con fracciones vienen simplificados. Entonces hay que tenerlo en consideración. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Por el momento, ninguna. Muy bien. Me gustaría, si tienen lápiz y papel a la mano, les voy a poner un
ejercicio de esto. Entonces, les vamos a poner un pequeño ejercicio, rapidito nada más para que para ver que esto está comprendido. Y bueno, ya van a ser las 7, nos vamos a aventar, si no tienen otra cosa que hacer, nos vamos a aventar una media hora más, ¿ok? Para revisar ecuaciones, ¿ok? Bueno, a ver, entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Déjenme meditar aquí la situación, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Ok. ¿Cómo? ¿Ya se va a acabar el tiempo? Ok. Bueno, les voy a poner rápidamente el ejercicio, ¿sale? Y ya le toman nota y ahorita que regresemos, lo revisamos, ¿sale? Entonces, el ejercicio es 3 medios que multiplica a 5 enteros 4 octavos, ¿sale? Cierro mi paréntesis y luego tengo por acá menos 2 sextos, pero ese 2 sextos está al cuadrado, ¿sale? Ahí está. Entonces, ese es el ejercicio, chicos. Tomen nota y y nos vemos en un ratito, ¿sale? Ahí se desconectan y ya nos estamos mirando en unos 5 minutos más. Gracias de mientras y tomen agüita. Ya está, chicos, ya estamos de vuelta. Ahorita en este lapso comercial, aparte que fui por agüita, me acaba de escribir una chava del Estado de México, que dice que fue aceptada en la universidad, hizo examen hace algunas semanas y dieron los resultados creo que hoy y la aceptaron. Ella hizo este examen ex-batch. Entonces, bueno, pues esto lo único que demuestra, primero que nada, que vale la pena de repente, pues ver los videos que tratamos de hacer para que se pongan a estudiar y revisen los ejercicios y que al final del día depende, yo siempre lo digo, uno da el mejor esfuerzo para que las cosas se expliquen, ¿no? Pero quienes están frente al examen son ustedes. Se siente bien chido que te agradezcan y todo el rollo, pero el mérito es más de ustedes que mío. Entonces, ojalá que así como ella, pues ustedes que me están escuchando, pues también me digan con lágrimas en los ojos que han sido aceptados en la universidad. Y si alguien va a hacer examen en 2 o 3 lugares, pues bueno, que se queden los tres y que al final pelee para ver en cuál se va a ir a estudiar, ¿no? Porque eso también pasa a veces cuando se eligen dos universidades o tres y quedan en todas y luego ya andan peleando a ver en cuál. Pero bueno, lo importante es estar, ajá, y quedarse. Ya lo demás, pues, se va dando. Muy bien. Ok, a ver, vamos a checar esto de la región, porque parece como que traba, pero ok. Vale, parece que ya se compuso tantito. A ver, tenemos entonces aquí 4 opciones de respuesta. No sé si se hayan aventado el ejercicio, pero si sí, me gustaría leerlos y que me digan cuál de las 4 opciones de respuesta es la respuesta correcta de este ejercicio. Inciso A, B, C o D. ¿Cuál será la efectiva? Ok, dice Karina que la C. ¿Alguien más opina lo mismo o lo contrario?
Muy bien, entonces, de esas cuatro opciones de respuesta, una es la correcta, ¿sale? Entonces, si no es esa, toca que me funde. Pues sí, no te vas de la vez, y ya te vas por unas cocas, un cafecito, no, qué cafecito se harta calor. Bueno, este, a ver, sí, chicos, en efecto, espero que lo vayan haciendo, ¿no? Que lo estén terminando. La respuesta correcta es el inciso C, ¿sale? Entonces, nada más para que quede constancia, esa es la respuesta correcta, ¿va? Aquí primero se hace la potencia, luego se hace la multiplicación. Previamente, esta fracción mixta hay que convertirla a impropia y luego se hace la multiplicación directa. Y al final tenemos una resta de dos fracciones, ¿vale? Entonces, nos queda un resultado un poco grande que tenemos que simplificar hasta llegar a 293 sobre 36. Algo curioso aquí es que a veces hay que tratar de hacer las cosas, bueno, la idea es hacer los ejercicios bien, correctos, ¿no? Pero acuérdense que si de repente fallamos en algunas partes del procedimiento o no simplificamos, por ejemplo, bien, ¿no? Que no hagamos la simplificación hasta la mínima expresión, podríamos en este caso, de las cuatro opciones de respuesta, podríamos haber elegido el inciso D. El inciso D podría, podríamos tomarlo o considerarlo como una opción de respuesta correcta, entre comillas, porque es equivalente al inciso C, pero le falta simplificarse más. Ajá. Entonces, por ejemplo, si llegaran a tener un ejercicio así, donde vienen dos opciones de respuesta, por supuesto que la correcta siempre va a ser la fracción que esté más simplificada. Por eso no puede ser el inciso D. Ahorita casi no pasa, pero en algún momento sucedió. Ajá, venía un ejercicio con fracciones, venían cuatro opciones de respuesta y dos de ellas, una venía la fracción con su máxima simplificación y la otra con una simplificación previa, ¿no? Que es este caso. A veces, si hacemos mal, por ejemplo, la ley del sándwich, puede pasar que nos quede una fracción al revés, como la del inciso B. Y si no andamos concentrados, pues también podemos elegir una opción incorrecta, ¿vale? Entonces, hay que prestar atención a los detalles porque, por supuesto, esos errores que de repente cometemos al hacer las operaciones van a aparecer seguramente como opciones de respuesta de su ejercicio. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a revisar rápidamente los próximos minutos un poquito el asunto de las ecuaciones, ¿ok? Mañana trabajaremos con trigonometría porque ahí eso es un asunto un poquito más amplio. A ver, ¿qué pasa con las ecuaciones? Bueno, resulta que nosotros sabemos que una ecuación es una expresión que está formada por tres partes, ¿ok? Tenemos un signo igual y del lado izquierdo podemos tener una expresión que en su conjunto se le conoce como miembro izquierdo, ¿ok? Y en la derecha, pues tenemos el otro miembro. Es decir, una ecuación está formada por un miembro izquierdo, el signo igual y el miembro derecho. Por supuesto que esos miembros pueden tener varios términos, pueden tener varias incógnitas, ¿ok? Y aquí nada más tenemos que recordar dos cosas importantes. La primera, que el objetivo de una ecuación siempre va a ser encontrar el valor o los valores de las incógnitas que están involucradas, ¿ok? Que normalmente se representan con letras y por lo general suele ser X, Y o Z, o a veces la letra A, la letra B o la letra C, pero en general
Se puede utilizar cualquier letra para representar un valor desconocido o una incógnita. Ahora, lo más importante es que sepamos de qué grado, que sepamos de qué grado es la ecuación y el número de incógnitas que tenemos que encontrar, ¿ok? Porque dependiendo de esos detalles, es la manera en la que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, en el examen de admisión, aunque hay ecuaciones de muchos grados, ¿no? En el examen de admisión nos vamos a enfocar básicamente en las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ajá, ese es un tipo de ecuación, ¿no? Aparentemente las más sencillas, ¿no? Tenemos las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ¿sale? Si fueras a hacer, por ejemplo, examen para la UNAM o para el Politécnico, pues tendrías también que estudiar tendrías que estudiar ecuaciones de primer grado con tres incógnitas, pero bueno, en nuestro caso solamente es de primer grado con una incógnita, con dos incógnitas y las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Son, digamos que los tres tipos de ecuaciones que pudieras toparte en el examen de admisión. Y tienes que tener la habilidad, pues, para poderlas resolver, ¿ok? Ahora, recordemos que en una ecuación, una letra me representa una incógnita, ¿sí? Y ya si tengo dos letras diferentes, son dos incógnitas. Y así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nada más para que esto vaya quedando más claro, si yo tengo en mi ecuación 3x menos 10 igual a 5x más 40, no importa que la x aparezca tanto en la izquierda como en la derecha, se trata de la misma letra, por lo tanto, se trata de una sola incógnita, que es la letra x, ¿ok? Y no importa si del lado izquierdo, por ejemplo, la x está al cuadrado y aquí la x está con exponente 1. Sigue siendo una incógnita, ¿sale? Porque estamos hablando de una misma letra. Pero, por ejemplo, si en una ecuación tenemos 2x menos 10y igual a 400, pues entonces aquí me doy cuenta que estamos hablando de dos letras diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de dos incógnitas, ¿sale? Nada más para evitar confusiones, entonces, si es la misma letra y es la única que hay en mi ecuación, es una incógnita. Si aparecen letras diferentes, pues entonces estaríamos hablando de una ecuación con dos incógnitas, o tres, o cuatro, etcétera. Ahora bien, una cosa es el número de incógnitas y otra cosa es el grado de la ecuación, ¿vale? Para el grado de la ecuación, uno siempre se tiene que fijar en el exponente más grande que tiene la incógnita en toda la ecuación. Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación que tengo aquí, es una incógnita, la letra X, pero si te das cuenta, pues hay dos exponentes diferentes. Este exponente es 2 y este exponente de aquí es 1. Entonces, siempre va a mandar el exponente más grande, que en este caso es el 2. Estaríamos hablando de una ecuación de grado 2 o de segundo grado, ¿sale? Para ese primer ejemplo. En el caso del ejemplo de abajo, tenemos dos incógnitas y ambas letras tienen exponente 1. Entonces, eso significa que es una ecuación de primer grado pero con dos incógnitas, ¿sale? Un ejemplo más, imagínate que tenemos un quinto de
x menos 8 igual a 1/8 menos 12x. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación nuevamente de primer grado con una sola incógnita, ¿sale? Entonces, es lo primero que tenemos que ver en nuestra ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Y de qué grado es, porque no se resuelven de la misma manera, ¿ok? Bueno, vamos rápidamente entonces a trabajar la primera parte que viene siendo las ecuaciones, pues aparentemente más sencillas, ¿no? Las ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿vale? Estas de aquí. Muy bien. ¿Qué pasa con las ecuaciones de primer grado con una incógnita? Bueno, ahí la manera de resolver, la manera de encontrar el valor de esa incógnita es mediante el despeje, ¿sí? A veces nos cuesta un poquito despejar una ecuación. Acuérdate que despejar significa que mi incógnita me va a quedar solita, positiva, ya sea del lado izquierdo, como normalmente suele pasar, pero también se puede despejar de tal manera que mi incógnita me llegue a quedar del lado derecho. No pasa absolutamente nada. Mientras yo haga los movimientos correctos, no debe de haber ningún problema para encontrar la incógnita, su valor, ¿ok? Bueno, las ecuaciones de primer grado más sencillas son aquellas que están formadas por términos tanto en la izquierda como en la derecha. Por ejemplo, inciso A, 2x menos 18 igual a x menos 7, ¿sí? Si te das cuenta, esta expresión está formada por términos. Del lado izquierdo del signo igual tengo dos términos y del lado derecho tengo dos términos. Acuérdate que los términos, uno se separa de otro por un signo más o por un signo menos, ¿sale? Entonces, estoy trayendo un poquito los inicios de álgebra, ¿no? A lo mejor no voy a explicar como tal los inicios de álgebra, pero sí, de repente voy sacando cositas, ¿no? Para que recordemos cómo está la movida. Entonces, dos términos del lado izquierdo, en este ejemplo, dos términos del lado derecho. Y la manera de resolver esta ecuación es primero ordenando los términos. Es decir, aquellos términos que tienen la incógnita van a quedar ya sea en la izquierda o en la derecha, como prefieran, y aquellos términos que son numéricos van a quedar del otro lado, ¿ok? Dice César, ¿va a quedar grabado todo esto? Sí, sí, César, va a quedar todo esto grabado, ¿ok? Es una sola grabación el día de hoy. Muy bien. Entonces, cuando ordenan los términos, solamente hay que tener bien presente que si un término va a pasar de un lado a otro, ese término va a cambiar de signo o va a pasar con su operación contraria, ¿sale? Muy bien, pasa buenas noches, César, también. Échale ganas al trabajo y a lo que tengas pendiente, ¿vale? Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ordenar los términos con mi incógnita del lado izquierdo, el 2x, como ya está del lado izquierdo, no tiene por qué cambiar en absolutamente nada. Lo vuelvo a escribir. Pero, por ejemplo, esta x que tiene signo positivo, o como dicen por ahí, está sumando, cuando yo la paso del lado izquierdo, entonces va a cambiar de signo, o como dicen por ahí, va a pasar restando, ¿sale? Esta x sí cambia de signo porque pasó del lado derecho al lado izquierdo, ¿sale? Ahora, en la derecha me va a quedar el menos 7, que no sufre ningún cambio, puesto que ya está en el lado que la quiero ver, que está en la derecha, y el que sí cambia de signo o cambia de operación es el menos 18, que cuando pasa a la derecha cambia
a más 18, ¿vale? Entonces, parece chiste, pero es anécdota. A veces las ecuaciones que vienen en el examen pueden llegar a ser tan sencillas como esta, porque ya me ha tocado verlo y por no de repente estudiar a cabalidad, a veces ni estas las resolvemos chido, ¿eh? Entonces, hay que andar bien pilas y bien atentos. Muy bien. Una vez que ya ordené los términos, ajá, del lado izquierdo voy a reducir términos porque tengo términos con X o con la incógnita que estemos trabajando, ¿no? Y del lado derecho tengo números con los cuales también voy a hacer operaciones por ese lado. Entonces, en la izquierda tengo 2x menos x. Acuérdense que estos son como términos semejantes, ¿ok? Entonces, a 2x le quito x, me queda una x. Ajá, ahí está. Y del lado derecho tengo menos 7 más 18. Ahí nada más hay que recordar si la operación que está indicada ahí es una suma o una resta. Como son dos números con signos diferentes, eso se entiende y se trabaja como si fuera una resta. Al 18 le quitas 7, ajá, porque siempre en la resta el número grande le quitas el pequeño, entonces 18 menos 7 me da 11 y en las leyes de suma y resta se dice que el signo del número mayor también va a ir en el resultado. Entonces, el 18 es más grande que el 7 y el 18 tiene signo positivo, entonces el resultado también tendrá signo positivo. Por eso, X vale 11. Y aquí si te das cuenta, pues ya está resuelta la ecuación porque mi X ya está solita, está positiva y está igualada a un valor, que en este caso es 11. ¿Vale? Obviamente no vamos a comprobar en el examen, ¿no? No nos vamos a poner a comprobar si esta incógnita de verdad es la correcta o no. Es decir, no vamos a sustituir el valor de X en la ecuación y ver si lo que está del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. No vamos a hacer eso. Entonces simplemente es confiar en el trabajo que estamos haciendo a la hora de resolver el ejercicio. ¿Sale? Ahora, un ejemplo, un ejemplo más. Imagínate, le vamos a poner un poquito de sabor al caldo. Tenemos menos 3x más 8 más 4 es, ¿sale? Y esto es igual a 10 menos un medio de x más 12, ¿sale? Ahí está. Entonces le metimos por ahí una fracción nada más ahí para ponerle un poquito de destreza a este asunto. En los últimos exámenes que se han aplicado, han venido de repente ecuaciones que están en forma de fracción, ¿sale? Y evidentemente aquí lo más importante pues es practicar con diferentes tipos de ejercicios porque hay algunos, por supuesto, más laboriosos que otros, ¿ok? A veces los chavos cuando en este tema, por ejemplo, de las ecuaciones, a veces son pillos, no despejan y lo que hacen es usar las opciones de respuesta que vienen en el examen. Ajá. ¿Qué hacen? Sustituyen, ¿no? Toman un valor de las opciones de respuesta y sustituyen en la ecuación. Y si se cumple que lo que sale del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho, esa es la respuesta que estaban buscando. Y es válido, ¿eh? Se puede hacer porque al final del día, este, lo que importa en estos casos siempre va a ser el resultado y el procedimiento va a pasar a segundo término, ¿no? Los chavos a veces hacen maña y así lo hacen, así resuelven el problema. Así que bueno, si lo quieren hacer así, pues también lo podrían hacer, pero sí hay que ser
muy habilidosos con los cálculos de las cuentas y obviamente pues tomar en cuenta que a lo mejor usas una opción de respuesta, no es la correcta y tienes ahora que probar con la siguiente opción. Entonces ya eso por supuesto que también va implicando tiempo, pero pues eso ya se los dejo pues a su decisión, ¿no? Bueno, nosotros estamos practicando los despejes, entonces no tenemos opción, tenemos que hacerlo bien. Del lado izquierdo tengo, o voy a tener los términos con X, entonces el menos 3X ya está en la izquierda, no cambia de nada. El 4X también ya está del lado izquierdo, no cambia nada, pero el menos un medio de X, como está restando, va a pasar sumando más un medio de X, ¿sale? Para que así ya mis términos con X me queden en la izquierda. Luego, esto va a ser igual a, tenemos un 10, que no cambia de nada, tenemos un más 12, que tampoco tiene por qué cambiar en nada. El que sí va a cambiar es el más 8, porque va a pasar a la derecha y entonces va a pasar restando, ¿sale? Se ordenan los términos. Después ya vienen las operaciones del lado izquierdo para reducir esos términos en uno solo y las operaciones del lado derecho también para obtener un resultado. Aquí viene lo bueno con los términos con X. Menos 3 más 4 me da 1 positivo. Menos 3 más 4 me da 1, 1x, y a ese 1x le tengo que sumar un medio de x. Entonces, a veces yo les aconsejo a los chicos que cuando van a hacer operaciones que impliquen fracciones con números enteros, al número entero hay que ponerle un 1 en la parte de abajo para que se vea como fracción y entonces no pierdan el orden a la hora de hacer sus operaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí menos 3x más 4x es 1x, pero le voy a sumar un medio. Entonces, para que no se estresen, a ese número entero, aunque sea un 1, ¿sale? Aunque sea 1, no importa. A ese 1 hay que ponerle un 1 en la parte de abajo. Para que quede de esta manera, déjenme ponerlo así. 1 entre 1 más un medio. Y entonces ya tengo una suma de dos fracciones y eso pues ya sé hacerlo, ¿no? Entonces aquí me queda un 2 abajo, multiplicas cruzado, te queda un 2 más 1. 2 más 1 son 3 medios, ¿sale? Entonces, menos 3x más 4x más un medio de x, ya simplificado me da 3 medios de x, ¿ok? No olviden anotar la letra porque pues, son términos semejantes. Y del lado derecho tengo 10 más 12, 10 más 12 menos 8. Pues eso me da, haciendo cuentas rápidas, me da 14. Ahí sale. Ahora bien, todavía no tengo despejada mi incógnita, ¿sale? Aquí tengo una fracción que está multiplicando a la x. Y como es una fracción y está multiplicando a la x, para despejar, pues esa fracción va a pasar dividiendo en mi lado derecho. Y entonces sucede que x va a ser igual a 14. Pero ojo, como lo que voy a pasar dividiendo es una fracción, entonces por comodidad a ese 14 o al número entero que esté ahí, le pongo nuevamente un 1 abajo, ¿vale? Y esto se va a dividir entre 3 medios, porque estoy pasando la fracción completa dividiendo, ¿sí? Y entonces aquí voy a aplicar la ley del sándwich, ¿sale? Para encontrar x, tendríamos entonces que x es igual a 14 por 2 son 28 y 3 por 1 son 3. Habrá que revisar si esta fracción se puede simplificar, ¿sale? O no se puede.
que en este caso no se puede simplificar, ¿sale? Entonces así queda la respuesta de este ejercicio. X vale 28 tercios. Aquí nada más, pues acciones está como bien, puede una fracción, ajá, o puede que venga en decimal, ¿no? Depende de cómo venga planteado en el examen, aunque por lo general suelen ser fracciones o números enteros, pero también pueden poner decimales, ¿vale? Entonces, bueno, por hoy vamos a terminar la sesión, con esta pequeña introducción a las ecuaciones. Por supuesto que vamos a revisar, los otros tipos de ecuaciones, cómo resolverlas. Aquí lo más importante es que hagamos ejemplos. Y si al final del día, probando o testeando las opciones de respuesta, te permite llegar al resultado o a la solución del ejercicio de una manera más rápida, pues estás con toda la libertad de hacerlo, ¿sale? Pero lo importante es hacerlo lo correcto. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? Todo perfecto, dice Cari. Muy bien. Bueno, pues entonces, mañana nos vemos, la misma hora, el mismo canal. Al rato yo creo que les voy a compartir, o más tarde mañana, la carpeta con, con material para que le echen una revisada. Más que nada, para que vean los ejercicios que han venido en exámenes anteriores, ¿sale? Del examen 2, del examen ex-batch. En el caso, por ejemplo, de los que van para la UAP, el año pasado hubo guía, a diferencia de que no hubo nada, y los ejercicios de esa guía, lo resolví en videos que están en YouTube. Igual tengo una lista de reproducción de Exani vale la pena verla porque hay muchos ejercicios que se están repitiendo y hay algunos nuevos, pero en esencia, pues como los temas no han cambiado, tampoco los ejercicios han cambiado mucho de complejidad. Así que no dejen de estudiar, organicen sus tiempos para que todo fluya y les vaya bonito. ¿Sale? Nos vamos a estar viendo estos días y cualquier duda que tengan, pues ya saben dónde encontrarme en el WhatsApp. Ahí estamos al pendiente. ¿Sale? Que tengan buena noche, chicos. Descansen mucho, coman bien y bueno, duérmanse a buena hora, no tan tarde porque los queremos bien activos para su examen. Nos vemos mañana. Gracias. Bonita noche. Cuídense mucho.